Bueno, mi profe, el tiempo es suyo, Dios lo bendiga grandemente y avancemos. Bueno, muy buenos días para todos los que están conectados allá en sus pantallas, desde sus hogares, desde también a través de toda la geografía de nuestro país, incluso más allá de las fronteras de nuestro país. Lo más importante de eso es que estamos todos con el mismo propósito y es estudiar la palabra de Dios, fortalecernos en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros esta mañana. Quiero compartir con ustedes un tema que hemos preparado. Eh, y empezamos con la ilustración de El Pastorcito Mentiroso. ¿Por qué hablar sobre el pastorcito mentiroso para hacer la introducción a este tema? Porque estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado esta fábula de cuando éramos pequeños y es esa experiencia que tuvo el pastorcito de estar distraído mientras cuidaba sus ovejas y querer jugarle una broma a las personas del pueblo. Entonces recordamos que el pastorcito siempre avisaba o hacía el pregón de que viene el lobo, pero las personas salían corriendo armados a ayudarle al pastorcito a defenderse del lobo, pero cuando llegaban lo encontraban así como lo ven ustedes, muerto de la risa por la broma que le había jugado. Y esto sucedió repetidas veces hasta que el momento en el que en realidad sucedió, la gente no le creyó. Y eso pues tiene una consecuencia. Vamos a ver cómo esa historia se puede aplicar a nosotros como iglesia el día de hoy. Entonces vamos a hablar sobre los mitos del fin del mundo. Desde hace algún tiempo, y en lo que en mi memoria tiene, han salido muchos. Yo solamente voy a colocar aquí, ejemplificar algunos de estos mitos que nosotros conocemos sobre el mundo se va a acabar, que crean una expectativa en la población del mundo en general. Recuerdo particularmente algunos que son los que estoy compartiendo con ustedes acá. Eh, para el año 2000, cuando se habló del famoso Y2K, aquí usted incluso en la imagen ve que fue tema portada de la revista Time para el año de 1999 y fue la expectativa que se creó a nivel mundial por el tema de que las computadoras, por la fecha, por la forma que tenían de datación, iban a colapsar y que eso iba a hacer que muchas de las cosas que nosotros teníamos en nuestro sistema mundial pues iban a colapsar, los sistemas bancarios, los sistemas de salud, las comunicaciones, y entonces se creó esa expectativa a nivel mundial de que el mundo se iba a acabar. Entre algunas personas hubo tal vez pánico por todas las repercusiones que esto iba a tener. Sin embargo, llegó el año 2000, llegó enero del año 2000 y pues muchas de las cosas que la gente esperaba que fueran a suceder no sucedieron, ¿sí? Hubo algunas dificultades con los sistemas, pero fueron cosas que se fueron recuperando. De hecho, en el mundo se hicieron inversiones de miles de millones de dólares para actualizar los sistemas y que esto no tuviera una repercusión tan grande como se quiso decir al principio. Más adelante, otro de los eventos que fue muy sonado para el año 2012 con las famosas profecías del calendario maya. Nuevamente se generó una gran expectativa en el mundo por lo que decían las profecías mayas y todo lo que ellos habían hecho a través de sus estudios del cielo. Y más particularmente han salido muchas veces las famosas profecías del señor Nostradamus. Y, por ejemplo, cuando fue el hecho en el 2011 de las Torres Gemelas, bueno, y en muchas oportunidades han salido a la luz estos eventos que han llegado a transformarse como en una especie de moda donde periódicamente vemos que se forma en el mundo la expectativa, se forma el boom del apocalipsis y del fin del mundo. Pero ¿por qué será que pasa eso? Les muestro esta imagen de una revista en particular donde
se mencionan algunas cosas importantes. Y dice, zombies, terremotos, colapso económico. Bueno, el ser humano se ha imaginado el fin del mundo de todas las maneras posibles y lo ha querido vender así. Pero esta revista dice algo muy, muy interesante. Lo subrayé ayer, el recuadro rojo dice, pero tranquilos, casi nunca se cumple. ¿Listo? En el 2012 fallaron los mayas, se espera que será en el 2020, en 1666, por el número del año se estaba esperando pues la aparición, pero me llamó mucho la atención esa advertencia que hace la revista o esa aclaración que dice, no, pues debemos tranquilizarnos porque eso casi nunca se cumple. Pero hay más para compartir con ustedes. También desde hace mucho tiempo ha habido una moda, especialmente promovida por Hollywood a través de sus películas, y es la moda de las películas apocalípticas. Estoy compartiendo con ustedes aquí algunas de las que he tenido la oportunidad de ver y estoy seguro, convencido de que en muchos hogares se han visto estas películas donde se describe el fin del mundo de muchas maneras. Por ejemplo, en 1998 salió esta película de Impacto Profundo, que en resumen pues muestra la destrucción de este mundo por un meteorito que cae a la Tierra y pues genera mucha destrucción y caos y etc. Otra que también fue muy famosa, de hecho todavía se proyecta, es esta que salió en el 2004, que se llama El día después de mañana, en español salió con eso, que narra lo que sucede con el calentamiento global y cómo un posible calentamiento global pues llevaría a una glaciación en el planeta Tierra, pues acabando con la mayoría de los seres humanos. En el 2012, en el contexto de las profecías mayas, salió esta otra película que se titula así 2012, donde muestra como una serie de eventos catastróficos, volcanes y tsunamis y bueno, terremotos y una gran cantidad de eventos catastróficos se desatan, destruyendo el mundo por completo. Hay otras muy famosas también, en 1998 la película Armagedón también, que pues, hace pensar a las personas en la destrucción del mundo mediante un meteorito. En el 2017 sale Geotormenta, también hablando sobre el cambio climático y cómo la aparición de los grandes volcanes podrían causar eventos catastróficos que destruyen completamente este planeta Tierra. Y obviamente esta de 2018 y otras que han salido recientemente, cómo la humanidad podría llegar a ser destruida por un virus, y toda una moda que ha salido desde hace algún tiempo que no estoy colocando aquí sobre los famosos zombies y cómo el mundo puede llegar a ser destruido, especialmente la humanidad, por una epidemia que convierte a los seres humanos en zombies. Si ustedes hacen una búsqueda en Google normal sobre películas apocalípticas, pues encontrarán que no son solamente las que estoy colocando yo aquí compartiendo con ustedes, sino que verán que hay muchas más, y que cuando hablamos de la moda de las películas apocalípticas es porque así como han salido desde hace mucho tiempo, seguramente estarán saliendo muchas más donde le harán ver a los seres humanos que este mundo va a ser destruido por un meteorito, por una catástrofe climática, por un volcán, por un virus, etcétera, como lo hacen ver todas estas películas. Entonces, aquí es donde nosotros aplicamos la fábula del pastorcito mentiroso. El enemigo ha venido encargándose de hacer que los seres humanos perdamos la sensibilidad respecto al fin del mundo. El enemigo ha querido hacer el mismo trabajo que el pastorcito mentiroso, empezar a decir el lobo, el lobo, el lobo, y entonces la gente con la expectativa se asoma, lo mismo que con los eventos que les conté, con lo que ocurrió con la profecía de los mayas, con los eventos catastróficos que han ocurrido. La gente genera una expectativa, pero es una expectativa que generalmente pasa rápido y hace que las personas empiecen a perder la sensibilidad y especialmente la credibilidad sobre el fin del mundo
y obviamente sobre el pronto regreso de Jesucristo. Es una estrategia que ha venido utilizando el enemigo para ir en contra de la predicación que debemos hacer. Y se aprovecha de lo que leímos hace algún momento en la lectura inicial, que la encontramos allí en Mateo capítulo 23. Quiero aprovechar esta pausa que vamos a hacer antes de leer este versículo, para que si ustedes tienen preguntas, para que si ustedes tienen comentarios que quieran hacer, los puedan escribir allí a través de nuestras páginas de Facebook y nuestras páginas de YouTube. El pastor va a estar ayudándome a transmitir esas inquietudes, esas preguntas, esos comentarios que ustedes tienen, para que los podamos comentar aquí a través de la transmisión. ¿Listo? Allá, mientras tanto, quiero que por favor saquemos nuestras Biblias y abramos allí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, versículo 3, un texto que es bastante conocido por todos nosotros y que vamos a estudiar de una manera particular el día de hoy. Mateo capítulo 24, versículo 3 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así como los discípulos que se le acercaron a Jesús en este momento porque le oyeron estas palabras que él mencionó sobre la destrucción del templo y al decir que no quedaría piedra sobre piedra, y por el hecho de que ellos relacionaban mucho algunos eventos que ellos estaban esperando con el fin del mundo, pues nació en ellos esa curiosidad. Y por eso le preguntan al propio Jesús: Jesús, por favor, dinos, ¿cuáles serán, sí, esas señales y cuándo van a suceder estas cosas? Y así como los discípulos en ese momento tuvieron esa inquietud, tuvieron esa necesidad de preguntar, pues seguramente en el mundo encontramos hoy muchas personas que tienen esa misma necesidad, que tienen esa misma curiosidad, y por eso es que estos sucesos que les he mostrado, esas modas, esos mitos que aparecen sobre el fin del mundo y que son alimentados aún más por las películas que hacen que la imaginación de las personas vuelen, pues es exitoso precisamente por el hecho de que los seres humanos tenemos esa misma curiosidad de que queremos conocer cuándo va a suceder y cómo va a suceder. Y por eso la estrategia del pastorcito mentiroso es tan efectiva, porque se aprovecha de la curiosidad y de la necesidad que tenemos nosotros de saber cuándo van a pasar esas cosas y las señales que van a haber en torno a eso. Y muchas personas se alimentan de esta información que encontramos en internet, que encontramos en las redes sociales, que encontramos en las películas, y es por eso que hoy muchas personas en realidad creen que el fin del mundo va a ser por medio de un virus, que el fin del mundo va a ser por medio de una catástrofe climática, de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Bueno, muchas otras situaciones, y es tal vez un porcentaje reducido los que tenemos la certeza de que Cristo va a venir y que ese es el evento que nosotros estamos esperando. En el libro de eventos de los últimos días, en la página 3, en el párrafo 1, encontramos esta declaración importante escrita por la hermana Elena de White, que dice de la siguiente manera: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, y subrayo las partes importantes, dicen, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestra. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Lo que nosotros vemos en esas películas, lo que nosotros vemos, esos sucesos que ocurren de manera esporádica en cuanto al fin del mundo, es porque la gente sabe, en medio de su ignorancia, como lo está mencionando aquí Elena de White, que algo grande está por suceder.
Pero esa misma expectativa que nosotros estamos mencionando que hay en las personas es aprovechada por el enemigo para hacer el papel del pastorcito mentiroso, para colocar en esas personas mitos y para colocar cosas que no son reales respecto a la segunda venida de Cristo. Y es por eso que ahí en Mateo, si ustedes lo tienen abierto, que espero que no lo hayan cerrado, en Mateo capítulo 24, ¿sí? Lo primero que hace Jesús allí en el versículo 4, antes de empezar a describirle a los discípulos todo lo que iba a suceder respecto al fin del mundo, hace una advertencia y me llama la atención que antes de él responder, antes de él decirles a ellos cuáles serían las señales y cuál sería el momento, antes de decir cualquier cosa, lo primero que hace Jesús es hacer una advertencia y dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y el versículo 5 dice, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea que Jesús sabía que esa expectativa que nosotros como seres humanos tenemos, y en lo que menciona aquí Elena de White, de nosotros íbamos a mirar el mundo político, el mundo natural, el mundo económico, y si nosotros saber que algo va a suceder, pues el enemigo iba a aprovechar esa situación para engañarnos. Y aquí aparece entonces nuevamente lo que estamos hablando en esta mañana, el pastorcito mentiroso. ¿Cómo decirle a las personas en este momento ya no viene el lobo, sino que se va a acabar el mundo, ya llegará el final y entonces las personas salen corriendo diciendo no vamos a hacer y no sé qué, pero no pasa y entonces nos relajamos. Y eso va a hacer que muchas personas cuando lleguemos a hablar de Cristo viene y va al final del mundo, tierra nueva. No, pero es que yo ya he escuchado muchas veces de eso. A mí me han dicho eso desde que yo estaba pequeño. Seguramente muchos de nosotros hemos conversado con alguien que nos ha dado una respuesta así. ¿Por qué? Porque su conciencia seguramente ha empezado a cauterizarse debido a estos engaños orquestados por el enemigo. Esto hace que haya una pérdida de credibilidad. Y también la Biblia nos advierte de esto. Vamos a ir a 2 de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 3 a 4. Porque allí se menciona algo bastante interesante respecto a esta situación. ¿Listo? Leamos lo que dice allí la palabra del Señor. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, para nosotros, la actualidad, porque estamos convencidos de que estamos en esos postreros días, dice, vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en el que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces, me ha pasado a mí de manera personal que estoy hablando con alguien en la universidad o en el medio donde me encuentro y estamos hablando de los eventos que están sucediendo, estamos hablando de esa expectativa que se genera a nivel mundial y cuando vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, entonces dice, no, pero es que ya hemos escuchado hablar de eso, ya se ha dicho que el mundo se va a acabar, ya se ha advertido de eso muchas veces, pero siempre, así como la revista que les mostré al inicio, siempre que se hace la advertencia nunca se cumple. Entonces, por eso dice que en esos postreros días vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias, o sea, herramientas utilizadas por el enemigo para causar en las personas esa pérdida de credibilidad y para hablar sobre esa falta que supuestamente está sucediendo, que es que la advertencia que nosotros tenemos que hacer como adventistas del séptimo día, nada que se cumple. Y eso me genera otra pregunta, que es una pregunta que yo quiero que meditemos en esta mañana sobre este primer mito que estamos hablando, son los mitos sobre el fin del mundo. Y me pregunto, ¿hasta qué punto nuestra iglesia y nosotros mismos como adventistas del séptimo día nos hemos vuelto catastrofistas? Y nuestra predicación se ha vuelto catastrofista. Y menciono esto
para que nosotros evaluemos a la luz de lo que dice la palabra de Dios, lo que nosotros estamos haciendo y que también evaluemos cuál es nuestro papel como la iglesia remanente de los últimos tiempos. Les coloco en contexto por qué menciono esto. Recuerdo siempre de mi iglesia que siempre que sucede un evento de interés mundial, ese es el tema de predicación en el culto siguiente. Me explico aún más. Por ejemplo, recuerdan el momento en el que el Papa Benedicto renuncia. El sábado siguiente en la iglesia se fue el tema. Y hablar pues de todas las especulaciones que se originan alrededor de un evento como este. Entonces yo llegué a la iglesia y yo recuerdo que el anciano y la persona encargada de predicar ese día habló sobre la renuncia, sobre las consecuencias que se iba a tener, cómo eso era una señal del fin del mundo y que nosotros teníamos que pues ponernos las pilas por esa situación. Y lo mismo sucede en la iglesia cada vez que ocurre un evento, ya sea un desastre natural o ya sea un desastre o un evento del mundo político. No sé, ya los que están conectados pueden escribir si de pronto ustedes tienen la misma impresión, no es solamente impresión mía, pero siempre que ocurre un evento catastrófico, usted con total seguridad puede ir a la iglesia y saber que si no es la predicación que se va a tener ese día en la iglesia, entonces alguna persona que está oficiando va a mencionar algo sobre lo que está sucediendo y la importancia que tiene que eso en el tema apocalíptico y en el tema escatológico. Entonces, por ejemplo, aquí coloqué imágenes de situaciones que yo recuerdo de que pasan en el mundo y que cuando llegué a la iglesia precisamente ese era el tema. Por ejemplo, cuando ocurrió el tsunami, en los incendios de Amazonas, cuando ocurrió el terremoto en Japón. Bueno, todas estas situaciones a veces nos ha ocurrido aquí en la iglesia en Cali que tiembla y con toda seguridad llegamos a la iglesia y el tema de la iglesia ese día, si no es el sermón, menciona lo que sucedió y bueno, y entonces ese día pues nos aprovechamos de que todo el mundo tiene la sensibilidad en su punto máximo para hablar sobre los eventos catastróficos y entonces sale Mateo 24 y hablamos de las señales del fin del mundo y de las guerras y de los rumores de guerras. Ahorita con el coronavirus, no sé cuántos sermones se han predicado sobre el coronavirus y sobre lo que está sucediendo. Entonces, me he preguntado y ha sido mi inquietud hasta qué punto nos hemos convertido en una iglesia catastrofista. Y si eso sucede, la otra pregunta que me surgió es, ¿será que de pronto a veces estamos también haciendo como el pastorcito mentiroso? De hecho, dentro de nuestra iglesia han surgido muchas teorías que vamos a hablar en un tema más adelante en esta semana sobre fechas y momentos que se le han colocado a la venida de Jesús. Y me preocupa entonces el hecho de que nuestra iglesia esté haciendo también el papel del pastorcito mentiroso. Comparto con ustedes esta cita que se encuentra en Eventos de los Últimos Días en la página 92. Se ve un poco larga, pero es una conversación que ocurre entre la hermana White y una persona. Miren lo que ocurre en esta conversación. Y todos los que están allí siguiendo la transmisión pueden ver lo interesante que tiene esta conversación. Un hermano me dijo, le pregunta a este hermano a la hermana White, ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de 10 años? Contesta la hermana Elena, ¿qué diferencia hace para usted si Él viene dentro de 2, 4 o 10 años? Pues dijo él, si supiese que el Señor viene en 10 años, creo que haría algunas cosas en forma diferente a como las hago ahora. Ella contesta, ¿qué haría usted? Entonces él le responde, vendería mi propiedad y comenzaría a investigar la palabra de Dios y trataría de advertir a la gente y conseguir que se preparen para su venida. Y le suplicaría a Dios que yo pudiese estar listo para encontrarlo. Entonces nuevamente ella le interroga diciendo, si usted supiese que el Señor no viene hasta de aquí a 20 años, ¿viviría en forma diferente? Él repuso, creo que sí. Comenta ella de esta situación lo siguiente, que es la parte más importante.
cuán egoísta fue la expresión de que viviría una vida diferente si supiera que el Señor vendría en 10 años. Enoc caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros, para que caminemos con Dios cada día, sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando. Saben, queridos amigos, hermanos, y todas las personas que están esta mañana allá desde sus hogares conectados en esta transmisión, la preocupación que me genera esta situación, y es esa preocupación que quiero compartir con ustedes, es que si nos hemos convertido en una iglesia catastrofista, si nos hemos convertido en un cristiano catastrofista, que estamos esperando esos eventos, que estamos alertándonos cada vez que algo sucede, pero no nos estamos preocupando en la preparación. Nos estamos enfocando tal vez demasiado en el evento, en las señales como las mencionó, que las guerras, que las hambres, que las pestes, y le damos tanta importancia a eso que hablamos de eso y advertimos a las personas, y en lugar de generar amor y pasión en las personas por el mensaje, generamos en ellas miedo y temor. Nos estamos enfocando tal vez demasiado en las señales, pero no nos enfocamos suficiente en la preparación. Y lo menciona aquí Elena de Guadi en esta cita de eventos de los últimos días. Nuestra misión es caminar con Dios cada día, como lo hizo Enoc. No importándonos si el Señor viene dentro de 10 años, 20 años, 2 años, 1 año. El tiempo, considero que ya la Biblia nos lo dice, que el tiempo es de Dios. Pero lo importante es que nosotros caminemos con Dios cada día. Además, porque no sabemos ese tiempo de nuestra vida cuándo va a finalizar. Entonces estamos diciendo que aunque el mensaje de la segunda venida de Cristo es importante y es característico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no quiero que me vayan a malentender. Más importante para nosotros es prepararnos espiritualmente para ese evento y no hablar del evento como tal. Y haciendo un análisis rápido de lo que ocurre en Mateo 24, encontramos lo siguiente. En los versículos 4 y 5 siempre dice Jesús a sus discípulos que debemos prepararnos contra los engañadores. Y esto lo estoy haciendo así de manera resumen, pero usted puede ahorita sentarse con su Biblia y mirar este esquema, este bosquejo de Mateo capítulo 24 y darnos cuenta de que el Señor en ese sermón, en esa advertencia que hace, no solamente para los discípulos, sino porque sabemos que eso se aplica a nosotros hoy, darse cuenta del mensaje oculto que tiene para nosotros. Y le dice, prepararse contra los engañadores. Dice, ojo, porque los van a engañar respecto a lo que va a suceder al final. En el versículo 16 dice, bueno, pero vendrán estas situaciones, pero aún no es el fin. ¿Sí? Y después dice, no, tranquilos, porque es apenas principio de dolores. O sea, sí van a pasar estas cosas, pero apenas vamos a estar empezando. Y me enfoco en el versículo 14 porque dice, el versículo 14, allí tenemos nuestras Biblias abiertas en Mateo 24, el versículo 14, que es un versículo quizás fundamental para lo que nosotros creemos, dice, debe predicarse el evangelio primero todo el mundo, que es lo primero que debe suceder. Primero hacer y ser subrayo, ¿qué es el evangelio? Luego nos habla de la preparación, de lo atentos que debemos estar, del siervo fiel, del siervo que estaba haciendo algo, que estaba trabajando por esa situación que se iba a presentar respecto a la venida del Señor. Cuando Mateo capítulo 24, capítulo 24, versículo 14 nos dice que primero será predicado el evangelio, entonces nos dice que la misión de la Iglesia Adventista hoy es predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas, dice Diccionario Bíblico Adventista. El mensaje que proclama nuestra iglesia es la salvación por medio de Jesucristo. O sea que tenemos que hablar es de un Salvador.
tenemos que hablar es de esa posibilidad que tenemos del perdón de nuestros pecados. Y cuando la gente entienda que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación, entonces estará preparada para su segundo regreso. Esta es una cita bastante conocida se encuentra en el libro de la educación, bueno, la encontramos en muchos de los libros de Elena de White, y yo subrayo esta parte importante porque ella dice, bueno, hablando de los jóvenes como un ejército de obreros bien preparados, pero subrayo la parte que me interesa, cuál es ese sermón que van a predicar esos jóvenes bien preparados, cuál es ese sermón que va a predicar ese ejército. Miren lo que ella dice. Pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Y considero que ese es el orden, la prioridad del sermón que nosotros tenemos que hablar hoy. Tenemos que hablar de un Salvador crucificado, de alguien que murió por amor por nosotros, que murió por nuestros pecados, por darnos perdón, resucitó para darnos la esperanza de la salvación. Y solamente allí es cuando nosotros decimos, ahora que creo en ese Salvador que resucitó y ha preparado moradas para mí, está por venir a recoger. Ya no voy a mirar la segunda venida de Cristo como un evento catastrófico, con temor. Por eso muchas personas cuando se les habla de eso les da miedo. Dentro de nuestra propia iglesia tenemos personas que cuando se habla de estos temas les produce temor, cuando debería producirnos felicidad. Y es porque pronto hemos acostumbrado a vernos desde el punto de vista catastrófico de la destrucción, de la muerte, de todo lo que nosotros vemos y que nos han alimentado esas películas y que nos han alimentado esos eventos que les mostré al principio. Pero el centro de nuestra predicación debería ser este Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir, y lo que va a traer eso para nosotros, el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. ¿Qué dicen ustedes allá en casa respecto a esta situación? Finalizo, queridos amigos, hermanos, personas, todos los que están allí conectados a través de nuestra señal, haciendo un llamado para todos. Y ese llamado está ni siquiera en mis palabras, está en lo que dice la palabra de Dios. Y compartiré con ustedes algunos de esos textos, promesas, esas joyas que encontramos en la palabra de Dios que nos recuerdan esa expectativa real que nosotros debemos tener. Miren lo que dice. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 9 y después vamos a leer el 14. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo me imagino hablando de esto con alguien en lugar de decirle, mira, el Señor va a venir y la tierra va a ser destruida y como lo describe la Biblia, que los cielos van a recoger y que algunos van a decir, no, que las peñas, sí. Primero, antes de hablarle eso a la persona, decirle, mira, en este momento el Señor está esperando que tú procedas al arrepentimiento o que nosotros mismos, porque a veces estando tiempo en la iglesia, años en la iglesia, estamos allí, pero tal vez estamos lejos de la salvación. Y lo que está sucediendo en este momento es la espera, la paciencia de ese Salvador, lo que es el Evangelio real, ese el Señor que murió por nosotros, el Cristo que murió por nosotros, que hizo ese sacrificio y está esperando para que procedamos al arrepentimiento. También lo dice en el versículo 14. Estando en espera de estas cosas, sabemos que va a ocurrir. Sabemos que va a ocurrir, sabemos que en algún momento, ¿cuándo va a ser? No lo sé. Pero sabiendo que eso va a ocurrir, entonces nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de esas señales, de esos eventos, de todas esas cosas que van a ocurrir, sabemos que eso va a pasar, pero no, lo importante no es eso, sino lo importante dice procurar con diligencia, o sea, con todo nuestro esfuerzo, con todo lo que nosotros somos, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y una vez estaba hablando con mi novia de este texto y le decía, bueno, ¿y cómo nos va a hallar el Señor? Estábamos hablando precisamente de este texto, ¿cómo nos va a hallar? Entonces
en esa conversación que tenía con ella, llegamos a la siguiente conclusión. El Señor no nos va a encontrar a todos vivos. Desafortunadamente, a pesar de que la esperanza de todo adventista es verle regresar en las nubes de los cielos, algunos van a estar descansando cuando Él nos encuentre. Y sin importar si estamos vivos o estamos descansando, dice, debemos ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Ese debe ser nuestra predicación, ese debe ser nuestro trabajo el día de hoy. ¿Listo? Miren, en como profesor, así como me han presentado, no puedo irme sin dejar una tarea. Y ojalá ustedes en su casa puedan analizar lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11. No vamos a leer todo aquí, solamente bajar la tarea para que usted haga el trabajo que debe hacer, escuchar lo que la persona que expone la palabra de Dios dice, pero usted en su casa con la ayuda del Espíritu Santo allá, todos donde están, en los lugares que estén, haciendo el proceso de analizar qué será lo que el profe William dijo esta mañana. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11, ¿sí? Del versículo 7 hace la misma advertencia, versículos del 1 hasta el 7, ¿sí? Nos dice, en cuanto a la venida de Dios, dice, no tengo nada que escribir, pero ustedes hay algo que tienen que hacer. Y ya en el versículo 8 dice, sed sobrios. Y habiéndonos vestido, eso implica una acción con la coraza de la fe, del amor, con la esperanza de la salvación, lo que es el Evangelio. ¿Sí? La esperanza de la salvación como yelmo, o sea, no importa los eventos que van a venir. Entonces ahora nos dice del versículo 9 al 10, salvación por medio de Jesucristo, nuevamente el Evangelio. Jesucristo el que murió por nosotros, Jesucristo el que resucitó por nosotros y Jesucristo el que va a venir por nosotros. Mire lo que dice aquí, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Y mi invitación en esta mañana, cierro ahora sí definitivamente el tema, mencionando eso, queridos oyentes, queridos hermanos, queridos amigos. Sabemos que Cristo va a regresar, sabemos que van a ocurrir eventos, pero nuestra mayor preocupación, más que esas cosas catastróficas que van a ocurrir, más que esas cosas que nos producen temor, nuestra verdadera preocupación en este momento debe ser predicar el Evangelio y prepararnos para lo que está por suceder. Y si aprendemos a ver esto desde ese punto de vista, si aprendemos a reflexionar en la salvación que obtenemos por medio de Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en las promesas que Él ha hecho por nosotros, entonces entenderemos que la venida de Cristo no es algo que nos debe producir miedo, temor, sino que es algo que nos debe producir alegría. Y cuando esa transformación se produzca en nuestro corazón, entonces nosotros le hablaremos a las demás personas, no como el pastorcito mentiroso diciendo, ya viene, y resulta que no pasa nada, sino que estaremos hablándole a las personas de esa preparación, de esa obra que tenemos que hacer con la misma alegría, y esa predicación con toda seguridad será más efectiva. Dios les bendiga allá en sus hogares, Dios les acompañe. Y entonces les invito para que durante toda esta semana sigamos conectados a través del estudio de su palabra. Mañana un tema muy interesante y es un mensaje oculto que hay en todas las profecías, un mensaje encriptado. Y esperamos con la ayuda de Dios mañana desencriptarlo, como los hackers del estudio de la Biblia. Pastor, la palabra es suya. Sí, señor. Ok, mi profe, qué privilegio poder saber que de nuestra iglesia, aquí en Cali, Nuevo Amanecer, le tenemos a usted como director de jóvenes, que hemos tratado estos temas muy internos en nuestra iglesia y que queríamos compartir con más personas, muy interactivas las personas escribiendo amén, así es. Cuando usted preguntó que si en muchos lugares a veces ocurre algo y inmediatamente de eso se habla, a veces se habla, se exagera, a veces no se dice, no se tiene prudencia para hablar y qué privilegio poder saber que nos dejó una linda tarea en este día.
Pastor Libardo, tiene su micrófono muteadito, mi Sí, profe. ya. Pasa. Okay. Creo que el tema ha sido de una gran bendición, profesor Aponte, y creo que los Amén. hermanos Gracias al están Señor. totalmente de acuerdo con esto. Lo más importante es prepararnos. Amén. Que sucedan o no sucedan las cosas, el siervo fiel tiene que estar listo, preparado, porque a veces hacemos mucho énfasis, ¿verdad?, en que tal señal es un evangelio como que dado más a las circunstancias que a la preparación. Y Dios quiere que nosotros estemos permanentemente preparados, listos para encontrarnos con Él. Hay varios saludos de hermanos que están diciendo amén. Acá tenemos a la hermana Mariluz Hernández Romero, que está agradecida con el tema. La hermana Nelly Moreno también. La hermana Marina Ramos, la hermana Marta Restrepo Contreras. Está también la hermana Teresa de Jesús Mariano Vanegas. Está Mireya Vergel. Rosario González Alvis está agradecida también con el tema, lo está viendo, lo está compartiendo. Yamile Figueroa Valencia y Sandra Milena Camargo de igual manera. Así que total bendición en este día con esta bendición del tema. Así es, así es. Así que mi querida familia, eh, hay una pregunta aquí, profe, que dicen, ¿qué tan bueno entonces es ver ese tipo de películas? Hacen la pregunta y quiero mencionarlo ya que lo tocamos aquí, ya que tocó usted los nombres específicos de ciertas series, ¿cuál sería de pronto una respuesta para ese hermano que pregunta, ¿no? ¿Es bueno, no es bueno, es mejor no verlas? ¿Qué cree usted? Su opinión personal. Mi opinión personal, yo creo que las mejores películas están en la Biblia. Y siempre hemos comentado con algunos compañeros y amigos que si alguien hiciera películas de las cosas que están en la Biblia como están en la Biblia, serían mucho más taquilleras de lo que nosotros llegamos a imaginar. Pienso personalmente, hermanos, para todos los que han escuchado esta pregunta, que si usted la quiere ver, véala. Pero considero que, como les dije durante el tema, eso cauteriza la conciencia y también hace que nuestra imaginación vuele a lugares que de pronto la Biblia no quiere que nosotros vayamos. Lo más importante, como les decía aquí, es esa preparación y saber que, o sea, sí, cuando Cristo venga van a pasar muchas cosas, pero en medio de esas películas he encontrado, y eso podría ser otro tema aparte, todo un tema especial, los mensajes ocultos que tienen esas películas, que si nosotros nos sentamos con un espíritu de discernimiento, encontramos allí las cositas, las trampitas que el enemigo coloca en esas películas que para un espectador normal que no esté con ese espíritu de discernimiento puede sembrar semillas de duda en nuestra mente. Amén. Pastor, yo creo que el profesor los están esperando los niños allá en el colegio. Le comentamos a nuestros hermanos, él muy gentilmente, ya comienzan los estudiantes a su parte académica, hasta las 7 tenía con nosotros. Profe, gracias, mañana a las 6 de la mañana estará con nosotros también con un tema bien interesante y no olviden la frase, preparémonos, busquemos de ese Dios, hagamos la tarea, vamos a la Biblia, 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11, vamos a leerlo nuevamente, vamos a sacar un poco más eso que el Señor quiere para usted en esta mañana, la lectura durante cualquier momento del día. ¿Le parece? Esa es la tarea. Una oración, profesor, para despedirnos. Profe, despídanos con una oración, por favor. Con mucho gusto. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a cerrar nuestros ojos, pero todos allá en sus hogares, de rodillas, en la posición en la que nosotros nos encontremos con nuestro Creador. Oremos. Señor, te alabamos en esta mañana y te agradecemos porque no hay mejor forma de empezar el día que conectados contigo. Seguramente, Señor, tenemos expectativas respecto a las cosas que van a suceder, a lo que está sucediendo en el mundo actual. Seguramente muchas veces cuando hablamos de los eventos finales, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, en nuestro corazón hay un poco de temor, de circunstancias, Señor, que nos rodeen. Pero a través del estudio de hoy hemos aprendido que lo más importante en la vida de
cristiano es la preparación y el amor, Señor, porque tú nos has demostrado ese amor de muchas maneras. Antes de morir en la cruz, en el momento de morir en la cruz y en todas las advertencias y mensajes que has dejado, promesas hermosas para nosotros escritas allí en la Biblia, de tal manera que se ha echado fuera ese temor y que ese espacio en nuestro corazón está ocupado por el amor. Bendice a todos nuestros hermanos que están conectados en todos los lugares que sabemos y otros que ni siquiera imaginamos. Que el omnipresente Espíritu, Señor, esté con ellos en sus hogares, trayéndoles consuelo y bendición durante este día. Bendice a cada uno de los pastores y hermanos que nos ayudan en este ministerio de predicar el Evangelio a todo el mundo. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi profe, que mi Dios le bendiga. Ahorita mismo entra a las clases, que Dios lo siga utilizando como docente, como líder de iglesia. Y no olvide, Pastor Libardo, mañana a las 6 de la mañana con ayuda de Dios. Amén, amén. Buen día para todos. Buen día. Bye, bye. Gracias. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero dar